Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, la Administración de Bienes dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento e Impacto en el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad y la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Delisa Elguera Morales, especialista legal en gestión de bienes inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema la administración de bienes dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento e impacto en el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Adelante, Elisa. Gracias, Ceci, por el pase. Buenos días a todos los participantes a este webinar que es organizado por la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Como bien ya lo dijo Cecilia, esta es una actividad, una capacitación dirigida a todos los profesionales que estamos inmersos en la gestión, ¿no?, de los bienes estatales del Estado. La finalidad de este evento es que se pueda fortalecer los conocimientos en materia de gestión de bienes patrimoniales, pero dentro del sistema de abastecimiento y bajo la competencia de la Dirección General de Abastecimiento. ¿Correcto? Empecemos. Listo, correcto. Sí, sentía un eco. Gracias. Bien, el objetivo de este webinar es justamente delimitar las competencias funcionales y materiales de la DGA respecto de los bienes inmuebles del Estado, considerando las modificaciones normativas aprobadas para la gestión de la propiedad estatal. Asimismo, vamos a desarrollar características para diferenciar los predios estatales y de los bienes inmuebles del Estado, ¿correcto? Asimismo, vamos a establecer o conocer cuál es el impacto que ha generado la creación o el desarrollo del Sistema Nacional de Bienes Estatales sobre el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Bien, contenido. En cuanto al contenido, es necesario que les comente algo. El presente webinar es formular pues, un esquema de la administración patrimonial conforme a la normativa vigente de la materia, con énfasis en los lineamientos del Sistema Nacional de Abastecimiento y del Sistema Nacional de Bienes Estatales, considerando las principales disposiciones que se han dictado en el año 2021. Es así, entonces, que vamos a partir estableciendo cuáles son los antecedentes, ¿correcto? Finalmente, a continuación hablaremos de la administración de bienes como uno de los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Asimismo, hablaremos sobre el marco conceptual de los bienes estatales, estableciendo la diferencia tanto funcional y material del Sistema Nacional de Abastecimiento como del Sistema Nacional de Bienes Estatales, para finalmente establecer algunas conclusiones finales o reflexiones del caso. Bien, aquí quiero iniciar contándoles una pequeña historia de cómo es que se inicia el Sistema Nacional de Abastecimiento. Correcto, mira, en la década de los 70 se instituyó en el Perú el sistema de abastecimiento con la finalidad de procurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia del proceso de abastecimiento a través de siguientes actividades, como la catalogación de bienes y servicios, registro nacional de proveedores, contratación, gestión de contratos, almacenamiento de bienes muebles, distribución, mantenimiento y disposición final. Bien, decíamos entonces que en la década de los 70 se instituyó en el Perú el sistema de abastecimiento. ¿Y con qué finalidad se dio esta institución? Con la finalidad de procurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia del proceso de abastecimiento. Este proceso se daba a través de siguientes actividades, como dijimos, la catalogación de bienes y servicios, registro nacional de proveedores, contratación, gestión de contratos, almacenamiento de bienes muebles, distribución, mantenimiento y finalmente la disposición final de estos bienes.
¿A cargo de qué? ¿De quién o quién veía esta forma de abastecer a las entidades? Lo hacían a través de la Oficina Central Técnico-Normativa del Sistema, que recaía en la Dirección Nacional de Abastecimiento del Instituto Nacional de Administración Pública, que era conocida como el INAP. Y a través de los órganos de ejecución eran las oficinas de abastecimiento de las distintas entidades públicas, ¿correcto? Entonces existía una entidad en la época de los 70 que se encargaba de ver el abastecimiento de, como dijimos, de servicios, de obras, que era denominada el INAP. Sin embargo, con los años, en los años 90, se desactivó el INAP. Entonces, las funciones que éste realizaba fueron distribuidas a los organismos públicos. Es decir, que con la disolución del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, las actividades de programación del abastecimiento, el almacenaje, la distribución, el mantenimiento, la disposición, transporte, entre otras actividades, fueron ejecutadas ¿por quién? Por las mismas entidades públicas y de la mejor manera posible que éstas pudieran realizar. Y pese a no tener una articulación normativa, es decir, de un ente rector. No había un ente rector porque se había desactivado el INAP. Entonces, es así que por falta de desarrollo de normas articuladas por parte del Poder Ejecutivo, se habría generado en muchos casos que los bienes, los servicios y las obras lleguen a la población a destiempo y en condiciones inadecuadas. Ahora, al carecer de un ente rector del sistema, originó que no exista unidad de criterios, tanto para la programación de necesidades, ni para el uso de mecanismos de adquisición, ni herramientas, pues, para asegurar el uso adecuado y el seguimiento, ¿no?, de los bienes adquiridos hasta su disposición final, lo que obstaculizó el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas u operativas de cada entidad. Es entonces que se había generado una problemática, fomentando la dispersión, ausencia de claridad normativa, así como un vacío en cuanto a la autoridad nacional o rector del sistema y a la consolidación de este como tal, lo que llevó a que cada entidad realice las funciones del abastecimiento conforme a sus propios criterios y prácticas. Es así que entonces, mediante el decreto legislativo 1439, publicado en el 2018, se desarrolló el Sistema Nacional de Abastecimiento, definido como un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, servicios y obras. Pero ahora, esta provisión, ¿cómo se da? ¿Cómo el Sistema Nacional de Abastecimiento, a través de su ente rector, la Dirección General de Abastecimiento, provee de bienes, servicios y obras? Lo hace a través de la cadena de abastecimiento público, ¿correcto? Esta cadena de abastecimiento público tiene toda una trazabilidad, desde programación hasta disposición final. Y es en esa trazabilidad que nosotros, como componente de la administración de bienes, se ubica en la disposición final y que más adelante lo vamos a exponer, ¿correcto? Ahora, ¿qué entendemos nosotros por cadena de abastecimiento público? ¿A qué están orientadas? Como en el PPT lo podemos ver, la cadena de abastecimiento público está orientada al logro de resultados, es decir, que se dé un empleo eficiente, eficaz de los recursos públicos, ¿correcto? Pero el mismo reglamento o el marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento establece un concepto de la cadena de abastecimiento público y señala que es un conjunto de actividades interrelacionadas que abarca desde la programación hasta la disposición final, incluyendo pues las actividades involucradas en la gestión de adquisición, administración de bienes, servicios y ejecución de obras para el cumplimiento de la provisión de servicios y logro de resultados. ¿Correcto? Ahora, el Sistema Nacional de Abastecimiento presenta así una cadena de abastecimiento público, como dije, que abarca de la programación de bienes, que está necesariamente articulado con el tema del presupuesto, la gestión de las contrataciones y también está ahí la administración de bienes, incluyendo este último aspecto, tratamientos específicos para algunas actividades según se trate de bienes muebles e inmuebles.
¿correcto? Siguiente, por favor. Bien, entonces ya hemos entendido cómo es que se inicia o cómo es que se desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿A raíz de qué pasó en el año 70, luego qué pasó en el 90, y ante tanta problemática de que cada entidad veía cómo hacía su programación de necesidades? Entonces se vio por conveniente crear un sistema, que ya dijimos que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, que encuentra su regulación madre en el Decreto Legislativo 1436, que es el Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, ¿correcto? Que está justamente comprendido, a su vez, por 5 sistemas, ¿correcto? Que es la programación multianual de bienes y servicios, la gestión, el tesoro público, que también está el sistema de tesoro público, el sistema de contabilidad, y ahí aparece el Sistema Nacional de Abastecimiento. Pero en sí, el Sistema Nacional de Abastecimiento encuentra su desarrollo en el Decreto Legislativo 1439. Que, como ya dijimos, lo define este decreto al sistema como un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, y cuya finalidad es pues proveer de bienes, servicios y obras a las entidades públicas para que éstas puedan cumplir con sus finalidades o sus fines o metas, objetivos estratégicos y operativos. ¿Correcto? Ahora, el decreto legislativo también tiene su reglamento, y en este reglamento se establece ciertos parámetros para lo que es el funcionamiento de la Dirección General de Abastecimiento y para que pueda cumplir con sus fines y competencias. ¿Correcto? Pero hasta aquí, ustedes me preguntarán, no hemos visto el componente de la administración de bienes, que es materia de exposición. Como ya inclusive en anteriores exposiciones se ha explicado que el Sistema Nacional de Abastecimiento está compuesto por 3 componentes a su vez, que es la programación multianual de bienes y servicios, la gestión de adquisición y el componente administración de bienes. ¿Correcto? Uno relacionado con otro, pero al mismo tiempo tienen sus particularidades y sus marcos normativos especiales, porque son legislaciones de materia. ¿Correcto? Bien, entonces, si hemos expuesto que uno de los componentes del sistema es la administración de bienes, ¿qué quiere decir la administración de bienes en el sistema nacional? La administración de bienes, el Sistema Nacional, a través de la DGA, en el componente de administración de bienes, lo que busca es que se pueda proveer de bienes inmuebles de libre disponibilidad a las entidades públicas para que éstas puedan cumplir sus fines institucionales o brindar un uso, o darle un uso o brindar un servicio de prestación pública o de un uso público para el servicio de la comunidad o del Estado, ¿no? Ahora, seguidamente encontramos una directiva que también ya nosotros ya lo conocemos, los que somos operadores o estamos involucrados en la gestión de bienes inmuebles del Estado y en la gestión del patrimonio inmobiliario estatal. Entendemos que aquí directamente encontramos la regulación de los actos de administración y de disposición final de los bienes inmuebles, que ya también ya lo conocemos y es necesario exponerlo para que se entienda que toda esa es la trazabilidad del marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento con respecto a al componente de administración de bienes del Estado. Siguiente, por favor. Bien, dijimos entonces que el Sistema Nacional de Abastecimiento encuentra su rector, o ¿quién es su ente rector? Es la Dirección General de Abastecimiento. Muchos nos preguntan que cuál es la función o cuáles son las competencias de la Dirección General de Abastecimiento respecto a la administración de bienes, específicamente inmuebles. Entiéndase que el sistema también está conformado por otros componentes, como ya lo mencionamos, que si bien es cierto, se interrelacionan en forma intersistémica entre uno con otra, también tienen su regulación particular, porque es de acuerdo a la materia, como ya dijimos. Entonces, ¿cuáles serían o cuáles son las funciones o competencias de la Dirección General de Abastecimiento respecto al componente administración de bienes? En principio ejerce la rectoría, eso ya lo tenemos claro, y no lo debemos de olvidar, ¿correcto? Asimismo,
ejerce sus atribuciones y su vinculación con los demás sistemas conformantes del sistema de administración financiera del sector público. Como ya dijimos, es cierto, el sistema está conformado por 3 componentes, pero no están aislados, sino que también se vinculan, se interrelacionan una con otra, pese a que tenga sus propias particularidades, porque recuerden que la cadena de abastecimiento empieza con la programación y termina con la disposición final, y el componente de administración de bienes está como una actividad de la disposición final. O sea, dentro de la cadena de abastecimientos, el componente de administración de bienes se encuentra en la fase de disposición final, o en la etapa, por llamarlo así, en la etapa de la disposición final, ¿correcto? Bien, asimismo, la DGA ejerce como ente rector, ejerce o se convierte en una máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional en materia de abastecimiento, pues regula la gestión, la administración y la disposición de los bienes muebles e inmuebles, en este caso específicamente de los inmuebles que se encuentran bajo su ámbito. Asimismo, va a establecer disposiciones para la identificación, selección, sistematización de buenas prácticas, ¿no? ¿Correcto? Emite opinión vinculante en materia de sistema nacional, absuelve consultas y asesora a las entidades públicas. Una función también es la difundir la normatividad, que lo hacemos a través de exposiciones o webinars como ahora, o a través también de la página web, ¿no? Los que han sido curiosos en ingresar a la web del MEF también pueden encontrar ahí la difusión, como que también lo hacemos a través de los webinars, ¿no? Asimismo, hace la programación, dirige, coordina, supervisa, evalúa la gestión de las actividades que componen el Sistema Nacional de Abastecimiento. Específicamente, si nos referimos al componente administración de bienes, específicamente inmuebles, es decir, que la DGA programa, dirige, coordina, supervisa, gestiona, administra, dispone todos aquellos bienes inmuebles o todas las actividades que te van a generar en la gestión o administración de los bienes inmuebles. Y por último, define los sistemas de información e informáticos de la SNA. Se refiere específicamente a la implementación del SIGA en caso del componente de administración de bienes. La misma ley lo establece, el mismo decreto legislativo, perdón, establece que se va a implementar el SIGA, el mismo que se viene implementando a largo plazo, el SIGA, que será justamente un componente o un sistema donde se va a insertar, registrar los bienes inmuebles de las entidades como del Estado. Siguiente, por favor. Bien, entonces, la administración de bienes inmuebles como uno de los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento, que es materia de disposición. Dijimos que este componente en la cadena de abastecimiento público se encuentra en la disposición final. ¿Y qué es la disposición final? Según inclusive eso lo dice, lo encontramos regulado en el decreto legislativo 1439, es una actividad, la disposición final es una actividad de la administración de bienes, ¿correcto? Bien, comprende los procedimientos, actividades e instrumentos mediante los cuales se regula y decide el destino final. Los bienes incluyen los actos de administración y los actos de disposición u otras modalidades. Y en su momento se ha expuesto también cuáles son los actos de administración y cuáles son los actos de disposición. Pero a forma de recordaris, decimos que los actos de administración son la afectación en uso, los actos de disposición, la transferencia, la permuta, etc. ¿Para qué se hace estas actividades o esta disposición? Se realiza para hacer una gestión adecuada del patrimonio. Eso es lo que buscamos, ¿no? Es proveer a través de una disposición final, entiéndase, afectación en uso o transferencia de un bien inmueble a favor de una entidad. ¿Para qué? Para que esta entidad cumpla su finalidad, pero garantizando que le dé un uso óptimo, adecuado al inmueble, al bien inmueble, ¿correcto? Ahora, esta administración de bienes como componente del sistema de la SNA tiene alcance nacional y está dirigida o comprende o están comprendidas en este sistema las ciertas entidades y que en realidad lo encontramos regulado en el artículo 3 del decreto legislativo 1439. Y vale citar, ¿no?, que está el Poder Ejecutivo, que comprende ministerios, programas, proyectos especiales y organismos públicos, Poder Legislativo, Poder Judicial, universidades, gobiernos regionales. Toda esta citación, lo que se cita en este PPT, lo podemos encontrar en
en el decreto legislativo, como también en la directiva 0002, que ya también lo conocemos, ¿correcto? Hemos puesto algunos logos para que podamos socializar y entender qué entidades podrían estar: el Ministerio de Salud, el Congreso, la SUNAT, el Poder Judicial, INIA, el CERFOR, que son organismos adscritos del Ministerio de Agricultura, también entiéndase conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Bien, hasta aquí hemos podido exponer cómo se creó el sistema, cómo se desarrolló el sistema nacional, con qué finalidad, cómo es que el sistema nacional de abastecimiento a través de la DGA provee a través de la cadena de abastecimiento de un bien inmueble a favor de una entidad, pero hasta el momento no me has dicho cuál es la diferencia, cómo es su impacto, cómo así ha sucedido esto y qué se ha visto por llamarlo así, impactado ante el Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Qué pasa? Que con la dación del Decreto Legislativo 1439, que fue la que desarrolló el Sistema Nacional de Abastecimientos, en su primera disposición complementaria modifica ciertos articulados de la Ley 29.151. Y con esta modificación hace un corte, una escisión, una división, y se crea dos sistemas encargados de la gestión patrimonial del Estado, inmobiliario del Estado. Es decir, entonces se establece que el Sistema Nacional de Abastecimiento se va a encargar, va a tener competencia de los bienes inmuebles, ¿ya? Y del Sistema Nacional de Bienes Estatales, a cargo de la SBN, se va a encargar o va a tener competencia de los predios. Bueno, entonces ahí hay un corte, hay una división de funciones y de alcance, porque uno, el objeto es bien inmueble y del otro sistema el objeto son predios. Entonces, con esta modificación se establece y se define qué son predios, porque ahí viene el conflicto de muchos operadores cuando no entendemos cuándo va a ser bienes inmuebles y cuándo van a ser predios. En qué circunstancias me voy a encontrar con un predio y con un bien inmueble, y para poder definir quién va a ser el ente rector de los bienes inmuebles o de los predios y bajo qué marco normativo es que voy a realizar los actos o la gestión de estos bienes, que finalmente son bienes del Estado, ¿no? O sea, inmuebles o predios son bienes del Estado. Entonces, vamos a empezar un poco entendiendo que son predios a raíz de la modificación que se hizo con el Decreto Legislativo 1439, en la cual ustedes también, si son acuiciosos, revisarán su marco normativo y entenderán que está ya regulado y solamente se ha procedido a trasladar para efectos de visualización. Esta primera disposición, entonces, modifica la definición de bienes inmuebles o de bienes estatales y dice que los bienes estatales se circunscriben solamente a los predios, ¿no? Y vamos a entender predios, ¿qué cosa? Tenemos terrenos seriazos, tenemos las islas, terrenos sin edificación, las playas, que son de dominio público y que tienen como titular al Estado o cualquier entidad pública, ¿cierto? Que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan, conforme se establezca en el reglamento. Entonces, aquí ya se establece la competencia de la SBN únicamente y exclusivamente sobre predios estatales. Siguiente, por favor. Bien, entonces, se preguntarán, acabas de decir, entonces, recapitulando, que con el decreto legislativo, al crearse el sistema, se hizo una decisión porque se modificó ciertos artículos de la ley 29.151 y se estableció un corte y se creó dos sistemas, ¿correcto? Sí, dijimos que la SNA, bienes inmuebles, y la SBN, predios. ¿Pero qué es un predio? Me has dicho que un predio puede ser una playa, un terreno eriazo, un terreno sin edificación, etcétera. ¿Pero qué es un predio? Bien, el reglamento de la ley 29.151, que ha sido aprobado por Decreto Supremo 08/2021, vivienda, lo dice claramente, ¿ah? ¿Qué es un predio?
y establece que es una superficie cerrada por un polígono que comprende el suelo, subsuelo y sobresuelo, bajo titularidad del Estado o una entidad conformante del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entonces, tenemos claro, ¿no? Una superficie cerrada por un polígono que comprende suelo, subsuelo o sobresuelo. Bien. Y nos pone nuevamente el ejemplo, terrenos, áreas de playas, islas, etc. Incluye los terrenos estatales con edificaciones construidas por particulares para fines privados. Hemos tenido bastantes consultas a través de tickets, ¿no? A través de del correo institucional de la DGA, que nos consultan y nos preguntan si hay una edificación. Ahí creo que empieza la mala interpretación, ¿no? Creo que al momento de poder definir si un bien es de competencia de la SNA o de la SBN, es necesario ir disgregando las características de este bien a fin de poder definir con más exactitud. ¿Correcto? Porque si bien es cierto, yo acabo de decir que está o es de competencia de la SNA los bienes inmuebles, edificaciones, ¿correcto? Y entonces acá al exponer ahorita que estoy diciendo que también incluye terrenos estatales con edificaciones, entrarían en conflicto. Y me dice, pero me acaba de decir que son edificaciones y acá también edificaciones. Correcto, puede haber una similitud, pero vayamos a la siguiente característica. Construida por particulares, ¿dónde aquí habría competencia de una entidad pública? No, ¿correcto? Entonces, hay que ser juiciosos y cuidadosos cuando empecemos a definir cuándo es un bien inmueble de competencia de la SNA y cuándo es un bien inmueble de competencia de la SBN. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar una edificación, ya, correcto, pero que ha sido construida por particulares. Por ejemplo, ¿quién puede construir sobre terreno del Estado? Un particular, se preguntará. Por ejemplo, un club, los clubes, ¿no? De los diferentes departamentos, clubes departamentales, clubes deportivos, que en su momento se dieron en cesión en uso, ¿correcto? Bajo el marco normativo del sistema de bienes estatales. Entonces, mira, es un es un terreno del Estado, es una edificación construida por un particular, porque son los clubes, y para sus usos particulares. ¿Por qué? Porque es para beneficio de sus integrantes o de sus socios, ¿correcto? Otro ejemplo también están los locales comunales. Es un terreno del Estado, porque es producto de un equipamiento urbano, pero otorgado a favor de una comunidad o a favor de una directiva de un asentamiento humano, quienes por sus propios medios construyeron y lo vienen usando para sus reuniones comunales, para sus actividades propias de la comunidad, ¿correcto? Asimismo, tenemos, por ejemplo, una iglesia, cementerios que brindan servicios religiosos, un local de caridad, ¿no? Entonces, va a importar también quién lo administra, quién está en posesión y cuál es el uso o la finalidad que le viene brindando a esta edificación. ¿Correcto? Entonces, queda claro, entonces, que el Sistema Nacional de Abastecimiento tiene como objeto la administración o la gestión de bienes inmuebles del Estado, entiéndase edificación e infraestructura, que están administrados por una entidad pública y que están destinados para fines institucionales, ¿no? ¿Correcto? Siguiente, por favor. Bien, como ya veníamos diciendo, ¿qué es entonces un bien inmueble? Ya dijimos que era un predio, ahora, ¿qué es un bien inmueble? Lo volvemos a repetir, son aquellas edificaciones bajo administración de las entidades públicas, independientemente del título, ¿no? Que éste tenga o la ejerza, y que están pues destinadas al cumplimiento de sus fines, sedes, archivos, almacenes, entre otros, independientemente de su uso efectivo. Acá tenemos, como podemos ver en el PPT, tenemos hospital, colegios, comisaría, sede institucional, predios pues que cuenten con una infraestructura o una edificación construidas para un uso o que brinden un servicio público de carácter permanente. Sobre esto tiene competencia la DGA, sobre estos bienes inmuebles del Estado. ¿Correcto? Este articulado lo pueden encontrar en el artículo 4 del reglamento del decreto legislativo 1439. Cuando
nos pongamos a evaluar o como operadores tengamos una casuística en la cual no sé si estoy ante un bien inmueble de la SNA o de la SBN, hay que remitirnos a la definición del numeral 1, artículo 4 del reglamento, y ir disgregando las características, porque si no, no vamos a poder determinar cuando nos pensemos o seamos muy literales también, ¿no? En todo caso, hay que ser más interpretativos y ver con la realidad con la realidad que se esté usando ese bien, ¿correcto? Siguiente. Bien, como decía, las características. Si bien es cierto, en ninguna parte del marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento vamos a encontrar que diga, es un bien inmueble de competencia de la SNA, un bien inmueble que tenga las siguientes características, 2 puntos, No, no lo vamos a encontrar. Pero sin embargo, si somos juiciosos, lo podemos determinar de la concepción, de la definición, ¿no? Del concepto. Y como les vuelvo a decir, y no nos cansaremos en repetir, porque ya en exposiciones anteriores y compañeros anteriores, también insistimos en esto para que quede claro. ¿Cuáles serían estas características si nos ponemos a analizar en la definición? Uno, que es una edificación o infraestructura. Bien, ahí tengo un edificio, hay una infraestructura, correcto. Bien. 2, que esté bajo la administración, ocupación de una entidad pública, ¿correcto? Ya, pues, una entidad pública. Y 3, que el uso que se le venga dando a esta entidad, a esta infraestructura, a esta edificación, sea un servicio público. Caso contrario, no podrá en todo caso configurarse como un bien inmueble en el ámbito de competencia de la SNA y bajo el marco normativo de la SNA. ¿Correcto? Hemos puesto algunos ejemplos, como por ejemplo, sedes institucionales, oficinas administrativas, archivos, talleres, laboratorios, almacenes, depósitos, entre otros. Las casuísticas ya nos han ido demostrando de que sí, pues no, hay entidades que sí usan talleres, hay entidades que usan depósito, como por ejemplo la SUNAT tiene su depósito, entre otros puede ser entendido como una cochera, me va a decir, es un terreno cercado, pero tú me acabas de decir, Delisa, que un terreno cercado es un predio, porque no hay edificación. Pero ¿qué pasa si este terreno cercado está colindante o es parte de un todo, de una edificación, de un edificio donde funcionan sus oficinas administrativas, y esta cochera sirve para qué? Como en el caso de la SUNAT, sirve para guardar sus movilidades, sus autos incautados, ¿no? O embargados. Entonces, coadyuva al cumplimiento de sus funciones, ¿correcto? Entonces, como le digo, hay que ser bastante juicioso al momento de poder determinar cuándo estamos ante un bien inmueble del Estado. Sí, a ver, ahora, también nos han preguntado mucho sobre la característica o el carácter de una edificación. ¿Por qué? Porque para el marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, es decir, vuelvo a repetir, para efectos del marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, para efectos de la Directiva 002-2021 F5401, que es la Directiva de Adquisición y Disposición Final de Bienes Inmuebles, una edificación es una obra de carácter permanente destinada al cumplimiento de los fines de las entidades públicas, la cual incluye las instalaciones fijas, complementarias, que forman parte de la edificación, así como las instalaciones realizadas con elementos de drywall, superboard, fibra block, entre otros similares. ¿Por qué ponemos este material? Porque sabemos que nuestra realidad en Perú, no todas las edificaciones o no todas las entidades públicas tienen pues edificios modernos, tienen edificios construidos con material de último nivel. Seamos reales, ¿no? Nuestra realidad, y no solamente el Perú es Lima, ¿no? Entendamos que también existen entidades en el interior del Perú y ellos construyen
sus edificaciones, sus entidades o sus bienes inmuebles conforme a los elementos o productos que existan en la zona. Siempre pongo este ejemplo porque me parece bastante práctico y real, ¿no? Hago una comparación un poco con las edificaciones en la sierra y hago un tanto con las edificaciones en la selva. En la selva, por su misma situación geográfica y climática, las edificaciones o las construcciones, vale decir, son de madera y muchas veces su techo es de calamina o de paja, si no me equivoco. Y ahí puede funcionar una entidad pública, y es más, funciona. Por ejemplo, está pues las comisarías, también están los colegios, o también podrían estar SENASA, CERFOR, que son organismos adscritos al Ministerio de Agricultura, pero por su misma función, que son justamente el de cuidar, salvaguardar el medio ambiente, se introducen al fondo de la selva, ¿no? Al medio de la selva y tienen sus oficinas administrativas y no necesariamente y precisamente son, como les decía, edificaciones de última generación. Igual sucede en la sierra. También encontramos la comisaría en la esquinita de la plaza de armas, una comisaría de tapial, de repente, con tejas, y no es una infraestructura, pues, brillante, ¿no? Con ascensor, ni con puertas corredizas, ni con piso de parquet, pero sí es una infraestructura, una edificación administrada por una entidad pública y que viene brindando un servicio público. Entonces, ahí también estoy ante una edificación a un bien inmueble. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Bien. Hasta aquí ya creo tenemos un poco entendido cómo se dio, recapitulando, cómo es que se dio el sistema, en qué consiste el sistema, cuáles son las funciones o competencias de la DGA con respecto a la administración con respecto al componente de administración de bienes, que es un predio, cuándo es que se hizo la decisión y se dividió los sistemas, qué es un predio, qué es un bien, cuándo es una edificación, para poder aterrizar un poco ya al componente de administración de bienes inmuebles. Antes, quiero partir como una premisa, indicar que la DGA es el ente rector de la SNA, ¿correcto? Es un sistema administrativo. Muy bien. La DGA se constituye en una autoridad técnico-normativa a nivel nacional en cuanto a la utilización de los recursos de las entidades. ¿Y cuál es su finalidad? Es de proveer, ¿correcto? Proveer en forma eficaz, eficiente, estos bienes para que las entidades puedan también hacer un uso óptimo de estos bienes. Ahora, pero el objetivo de la DGA es justamente el de proveer, el de abastecer a las entidades públicas de los bienes necesarios para el cumplimiento de sus fines institucionales. En tal sentido, sus competencias como ente rector de un sistema administrativo no corresponde a la gestión directa de los bienes estatales para otros fines. ¿Correcto? Mira, acá hay un tema bien importante que se entienda. La DGA, vuelvo a repetir, ¿no? La DGA, como ente rector de un sistema administrativo, su finalidad es el de proveer, abastecer de bienes, en este caso, por eso le digo, en este caso, de bienes inmuebles a las entidades para que éstas cumplan con sus fines operacionales, sus metas estratégicas, etcétera. Y que no te voy a dar este bien para que cumplas otros fines, más que los fines institucionales. ¿Correcto? En tal sentido, cuando hacemos la diferencia con la SBN tiene competencias para la gestión directa de los bienes estatales, que fueron establecidas, como todos también ya sabemos, expresamente en la primera disposición transitoria de su reglamento, así como también en la primera disposición complementaria de la ley 2951, si no me equivoco, ¿sí? Aquí, pues, faculta la SBN, pues, para administrar y disponer
de los bienes estatales, no solo para proveer bienes a favor de entidades, sino también para otorgarlos a particulares. Mira la diferencia. Mira esta diferencia, ¿no? Para el desarrollo de qué, pues, de proyectos de inversión, ¿cierto? U otros fines que son distintos al abastecimiento. Entonces, miren una diferencia muy importante, ¿no? Que es que la DGA, como sistema administrativo, proveo de un bien inmueble a la entidad para que cumpla exclusivamente fines institucionales, un servicio público, mientras que la SBN tiene competencia para gestionar predios del Estado, pero que no solamente le puede proveer al Estado, a una entidad pública, sino también le puede proveer a particulares. ¿Para qué? Para que puedan ejercer o ejecutar proyectos de inversión, pero que no están relacionados a un abastecimiento. ¿Correcto? Bien. Entonces, dicho esto, entendemos que la administración de bienes es uno de los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento y como tal también tiene su trazabilidad, cómo empieza y cómo termina. Y hemos dicho que la administración de bienes, que es una de las actividades de la cadena de abastecimiento encontrada en la disposición final, en la etapa de disposición final, tiene también su trazabilidad. ¿Y cómo así empieza? Esto se encuentra regulado también en el reglamento del DL 1439. Lo que estamos haciendo es trasladarlo para que socialicen con lo que ya está regulado, ¿correcto? Bien, empecemos. La misma norma lo dice, como le vengo diciendo, empieza con la cartera inmobiliaria. La DGA va a desarrollar o viene desarrollando, implementando una cartera inmobiliaria pública, entendida esta como una herramienta informática, como una base de datos que va a agrupar a los bienes inmuebles, pero que tengan no cualquier bien inmueble, sino un bien inmueble que tenga la característica de libre disponibilidad, pues no, porque si no está libre no lo puedes entregar. ¿Para qué? Para ser entregados a ¿quiénes? A las entidades públicas. ¿Para qué? Para que el cumplimiento de sus fines institucionales. ¿Correcto? Ahora, una vez que yo tenga, o sea, como DGA, tenga mi cartera con muchos bienes inmuebles, a lo que proyectamos es proceder a su distribución, dice el reglamento, pero entiéndase esta distribución como aquella acción por la cual las entidades públicas tienen que salvaguardar, cuidar, darle un óptimo uso, en todo caso, darle una mejor gestión o administración. La normativa dice que los bienes inmuebles se encuentran bajo el dominio del Estado, independientemente del derecho que de forma particular le asista a cada una de las entidades. La DGA, bueno, evalúa la condición física, técnica y legal de los bienes para disponer la acción para optimizar su uso. Claro, en esta etapa que la norma lo dice distribución, lo que se busca es que la DGA pueda supervisar el buen uso o la gestión óptima que estén dando las entidades, ¿correcto? Si bien es cierto, la DGA también puede, a través de las acciones de supervisión, va a evaluar la condición física, técnica y legal de tales bienes, ¿correcto? No solo de sus propios bienes, sino de los bienes que han sido afectados en uso o haber sido otorgados en algún derecho a favor de otra entidad, ¿correcto? A ver, ahora, acá hay un detalle que quiero recalcar, que la norma también lo menciona, con respecto a la distribución. La aprobación de los actos de administración o de disposición es efectuado tanto por las entidades públicas sobre bienes inmuebles que son de su titularidad o por la DGA sobre los bienes inmuebles de titularidad del Estado. Eso se refiere a la acción de distribución. Uno, velar por el buen uso, por una gestión óptima, que lo puede hacer la DGA a través de las acciones de supervisión. Y otro es que cuando vayas a disponer tu entidad, cuando vayas a disponer de un bien inmueble que sea de tu titularidad, tú la ejerces y te regulas de acuerdo a lo que está señalado en la directiva. Y si es de la DGA, o sea, es del Estado, perdón, representado por la DGA,
la DGA realiza los actos de disposición, administración en el marco normativo de la directiva, ¿no? Mantenimiento. Esta es otra característica que es necesario que las entidades pues aseguren óptimas condiciones de la infraestructura, ¿no? O de las instalaciones, salvaguardando los usos para los que están destinados. ¿Qué pasa? He recibido una consulta en la cual una entidad, yo asumo que es una entidad, pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si este inmueble si es un bien inmueble que ya no lo estoy usando porque está en malas condiciones, en estado ruinoso, lo quiero devolver? Suena pues contradictorio, ¿no? Porque es un bien inmueble que ni lo quieres devolver, pero tú como entidad, ¿qué has hecho, qué has realizado para poder tener esta infraestructura en óptimas condiciones, ¿no? Por eso es que también es necesario establecer que es una obligación de las entidades públicas darle un mantenimiento a las infraestructuras, seas el titular o seas simplemente el administrador, propietario o administrador del bien, ¿no? Con mayor razón si eres administrador, porque ese bien inmueble, si bien es cierto, en algún momento ya no te va a servir, pero sí le puede servir a otra entidad pública, porque lo que se quiere es justamente hacer un buen uso de los recursos públicos. Y el que entidad pública no hayas hecho un mantenimiento, conservación del bien inmueble, recae en una responsabilidad que obviamente tendría que ser puesta de conocimiento de la Contraloría, ¿no? Para que se evalúen responsabilidades. Entonces, ese también es otro criterio que como DGA estamos implementando y obligando pues a las entidades, ¿no? Que cumplan con el mantenimiento de sus infraestructuras y que puedan durar años. Y siguiente, por favor. Bien, la acción de disposición final es una cuarta actividad o cuarta carácter de la trazabilidad. Como dijimos, constituye una actividad de la administración de bienes que comprende los actos de administración, los actos de disposición, y como ya ustedes también conocen cuáles son los actos de administración y cuáles son los actos de disposición, estos actos van a permitir, o lo que se busca es una adecuada gestión del patrimonio inmobiliario de las entidades públicas, claro, ¿no? Y finalmente la inscripción en los registros públicos, es decir, que todas las entidades públicas, así como también la DGA, culmina la gestión, por llamarlo así, de los actos de administración o de disposición, inscribiéndose en los registros públicos. ¿Correcto? Siguiente. Bien, ahora entonces vamos a ver exactamente el impacto que ha generado, ¿no? El sistema. Como dijimos, con la dación de la 1439 se ha hecho un corte con relación a la gestión inmobiliaria estatal, al crearse dos sistemas. Y al crearse dos sistemas, obviamente que ha generado un impacto en el sistema ya existente, que era el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? ¿Y en qué ha variado? ¿En qué ha cambiado? ¿Qué es lo que le has quitado? ¿Qué es lo que le has dado? No sabemos, ¿no? A veces un poco de conflicto. Y de la misma norma y de la casuística se ha podido determinar de que la diferencia o lo que ha dejado de tener competencia la SBN es en función y en alcance, entiéndase este objeto. Antes la SBN tenía competencias sobre toda la unidad inmobiliaria, entiéndase terreno y edificación. Con el corte ya solo tiene competencias sobre el predio y la SNA sobre el inmueble. Bien, quiero iniciar esto contándoles que el 14 de diciembre del 2007 se publicó la 29151. Y eso todos lo conocemos, los que hemos trabajado inclusive en la ESBN, sabemos cuál es la ley, ¿no? Su ley general del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Por primera vez, la administración pública contó con una norma de rango legal que regulaba pues, el uso, la administración, disposición de los bienes inmuebles estatales. Al año siguiente salió su reglamento aprobado por Decreto Supremo 07-2008 Vivienda, que dicho sea de paso no está vigente, pero por un tema de historia, con la cual pues ambas normas legales entraron en vigencia y la administración patrimonial tuvo
en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales a la entidad rectora de los bienes inmuebles. Tenían pues ya habilitadas una habilitación reglamentaria para dictar directivas, y así entonces se contó en ese tiempo con una ley, su reglamento, entidad rectora y una capacidad para dictar directivas de alcance general para las entidades públicas. Bien, hasta ahí todos eran felices. Solo restaba entonces realizar una gestión óptima, eficiente, competitiva en materia de gestión patrimonial de alcance transversal en el sector público. Bien, el panorama legal como operativo empieza a cambiar a partir del año 2018, con la dación del decreto legislativo 1439, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, que fue publicado justamente el 16 de septiembre del 2018, que modificó la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Claro, como ya expusimos, modificaron ciertos artículos de la 29.151, con énfasis en el marco normativo de la gestión de bienes inmuebles públicos. Es decir, la rectoría de la SBN ya dejaba de tener competencia sobre los predios, ¿correcto? Y es entonces que se establece la creación de dos sistemas. A partir de este hito normativo, se identifica entonces que a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, como ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y a la Dirección General de Abastecimiento como rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Reformula, entonces, con la dación de este decreto legislativo, con la creación de este sistema, se reformula los lineamientos operativos y normativos de bienes inmuebles, ya sean de dominio público o de dominio privado en términos generales. Pues el panorama normativo y consiguientemente las competencias administrativas y operativas de la SBN y de la DGA están delineadas en forma general, pues en realidad son los marcos reglamentarios los que en cada caso establece claridad en la redistribución de competencias. Y esto va a ser seguido pues de sus protocolos operativos y administrativos. Entonces, dicho esto, hemos establecido 4 criterios en los cuales podemos destacar las diferencias y en las cuales podemos determinar quién tiene competencia en qué, sobre qué y por qué. ¿Correcto? Bien. En materia de gestión de predios, terrenos, entiéndase, terrenos, áreas superficiales. ¿Quién tiene competencia? Dijimos la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. ¿Correcto? Tiene su propio marco normativo, la ley 29.151, su reglamento y sus propias directivas de acuerdo a la materia. Segundo, en materia de gestión de bienes inmuebles, entiéndase, edificaciones igual infraestructura. ¿Quién tiene competencia? Dijimos que tiene competencia la Dirección General de Abastecimiento, ¿correcto? ¿Cualquier bien inmueble, Delisa? No, no es cualquier bien inmueble. Son aquellos bienes inmuebles que edificación, infraestructura, administrados ¿por quién? Por una entidad pública. ¿Para qué? Para que esta entidad pública cumpla con sus objetivos o fines institucionales. Es decir, que lo tenga que usar o brindar un servicio público. Bien. En materia de saneamiento patrimonial inmobiliario estatal. A ver, acá hago una pausa en el sentido de que el marco legal del Sistema Nacional de Abastecimiento no regula expresamente normativa vinculada al saneamiento de los bienes inmuebles. Entiéndase, edificaciones. En efecto, si bien es cierto, el numeral 27.2 del artículo 27 del reglamento del decreto legislativo 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento establece que las entidades efectúan las acciones de saneamiento técnico legal de los bienes inmuebles hasta su inscripción en el registro público correspondiente según las normas de la materia. Ya, está ahí. Ahora bien, ¿cuáles son las normas de la materia? ¿Existe un estatuto normativo de saneamiento inmobiliario estatal? Podemos absolver los planteamientos indicando que el saneamiento es comprensivo
en lo físico y jurídico, terreno más edificación, por lo que el estatuto jurídico que pueden aplicar las entidades públicas comprendidas en el Sistema Nacional de Abastecimiento es el del Sistema Nacional de Bienes Estatales, porque es de la materia. Esa es la que está hoy por hoy vigente. Por tratarse de normativa relativa a actuaciones específicas tendientes a inscribir pues un acto regularizado, saneado, ¿no? En síntesis, cada trámite de saneamiento inmobiliario estatal es único y distinto. Eso sí nos queda claro, ¿no? Se debe resolver, que debe resolver cada entidad pública o titular conforme a la normativa que provee el ordenamiento jurídico aplicable a las entidades estatales. Ahora, recordemos y consideremos una vez más que la unidad física y jurídica denominada bien inmueble estatal ahora tiene pues un tratamiento dual y operativo a cargo de dos sistemas, el Sistema Nacional de Bienes Estatales y el Sistema Nacional de Abastecimiento. Ello está supervisado pues por dos entes rectores, que es la SBN por un lado y la DGA por nuestro lado. Empero, no debemos perder pues nuestro horizonte en el sentido de que tal binomio proviene de un corte, de una escisión, con el resultante de predio, entiéndase terreno, área superficial, y del inmueble, entiéndase edificación, infraestructura, fábrica, ¿no? Y que los problemas de saneamiento inmobiliario eran regulados en términos de unidad inmobiliaria. Cuando se dio esta legislación especial para saneamiento, no estaba todavía el sistema, no se había desarrollado todavía el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? En tanto, pues se deberá aplicar este marco normativo, ¿correcto? Bien, y en materia de gestión inmobiliaria regulada por normas especiales, tenemos que tanto la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la 29.151, como el Sistema Nacional de Abastecimiento, el Decreto Legislativo 1439, regulan expresamente el funcionamiento de sistemas administrativos. Claro, nos queda claro que la SNA es un sistema administrativo, ¿correcto? Por cuyo mérito las entidades públicas comprendidas en sus respectivos ámbitos, o sea, tanto la SBN como la SBEE, Sistema Nacional de Bienes Estatales, como la SNA, tienen sus propios ámbitos regulatorios, reglamentarios, normativos. Y las entidades que lo conforman tienen que dar un cumplimiento, pues no, se sujetan a un cumplimiento de estos lineamientos, de estos principios y disposiciones de manera uniforme y ordenada. En ese contexto, tales leyes de creación, tanto la 1439 como la 29.151, no derogan leyes relativas a competencias y procedimientos relativos a la administración y disposición de bienes estatales, de determinadas entidades o de otros niveles de gobierno, por lo que las mismas mantienen vigentes, sin obviar que en una u otra norma se refiera a terrenos como a bienes inmuebles. En términos simples, tales marcos normativos de los sistemas no derogan normas, sino solamente aquellas que expresamente se indiquen en sus propios textos, ¿correcto? En este extremo, deriva ya del entendimiento y de la comprensión del ordenamiento jurídico nacional. Así pues, entonces, la directiva establece de manera acertada que las entidades públicas que cuentan con normas especiales para la aprobación de sus actos de disposición final de bienes inmuebles regulan su gestión por dichas disposiciones. Esto lo encontramos en la 9ª disposición complementaria final de la Directiva 002-2021 EF 54.01, Directiva de Adquisición y Disposición Final de Bienes Inmuebles del Estado. ¿Correcto? Ahora, siguiente, por favor. Bien. Ahora, a manera de conclusión, vamos a establecer algunas reflexiones e ideas principales de la exposición. Empecemos. La SBN es el ente rector y supervisión de la gestión de predios estatales. Correcto, eso ya nos queda claro. La SBN es únicamente competente sobre predios o terrenos. Muy bien.
¿correcto? ¿Y eso desde cuándo se dio? No es de que amaneció y hoy día es que la SBN ya perdió competencia. No, se dio desde la dación del decreto legislativo 1439 con la que se crea el Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces ya la SBN no tiene competencia, ya no tiene competencia sobre los bienes inmuebles, solo y únicamente sobre predios, entiéndase, terrenos, ¿correcto? Segunda conclusión. La DGA es el ente rector y supervisor de la gestión de bienes inmuebles. Claro, ya nos has explicado que al existir un nuevo Sistema Nacional de Abastecimiento, cuyo ente rector es la Dirección General de Abastecimiento, entonces es la DGA quien tiene competencia sobre ¿qué? Sobre los bienes inmuebles. Entiéndase, edificación, infraestructura, fábrica. ¿Correcto? Tercera conclusión, la DGA asume competencia operativa y rectora de los bienes inmuebles de titularidad del Estado. Asume el monitoreo, es cierto, claro. Lo que pasa es que la DGA no solamente asume los bienes inmuebles, ¿para qué? Para afectar o disponer, también que tiene que velar por el óptimo uso, ¿no? A través de la supervisión, verificar la condición física, técnica de los bienes inmuebles. Para esto, cierto, aprueba herramientas de carácter normativo y que las mismas se están implementando progresivamente. Cuarta conclusión, los bienes inmuebles que ingresan al Sistema Nacional quedan bajo competencia de la DGA, correspondiendo a la DGA como ente rector disponer los actos que correspondan para la optimización de su uso. Claro, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, con aquellas afectaciones en uso o aquellas transferencias que hayan sido otorgadas en el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? A la fecha todavía estaría vigente, pero no porque se haya celebrado bajo un marco normativo distinto, este bien inmueble, estamos hablando de bienes inmuebles, ¿no? Este bien inmueble no pasa al Sistema Nacional de Abastecimiento. Desde la dación de la ley 1439, estos bienes inmuebles ya son de competencia de la SNA. Quinta conclusión, el Sistema Nacional de Bienes Estatales está esencialmente dirigido a los actos que aprueba el Estado, bueno, eso saben, representado por la SBN o por los gobiernos regionales con funciones transferidas. Sabemos que son 7 los gobiernos regionales que tienen competencias, por llamarlo así, SBN pequeña, ¿no? Yo un poco así me ubico, digo, a los gobiernos regionales son SBN chiquita. En realidad son las mismas funciones que la SBN con respecto a predios urbanos, ¿no? Y bueno, es la SBN entonces que está a cargo nuevamente de los predios que pueden ser otorgados a favor de entidades como a favor de particulares. ¿Para qué? Dijimos, para el cumplimiento o la ejecución de algún proyecto de inversión. Pero alguien me podrá decir, pero la SBN también da, por ejemplo, a un club. Sí, es cierto, y ahí no hay proyectos de inversión. Sí, es cierto también, pero esa es la excepción en todo caso, ¿no? La diferenciación que podría hacerse con respecto a otorgar a un particular, pero para que éste ejecuten un proyecto de inversión. A la fecha tengo entendido que sí se está dando, ¿no? A particulares para ejecución de proyectos de inversión. O que coadyuven, ¿no? O que inviertan, que sean estos terceros que inviertan en la ejecución de un proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Bien, dijimos también como una sexta conclusión, los bienes inmuebles se encuentran bajo el dominio del Estado, independientemente del título o el derecho que les asista, ¿correcto? Entiéndase, o sea, no porque el Ministerio de Educación sea el titular, esto va a dejar de ser un bien del Estado. No, pues, ¿no? Ellos son propietarios, ¿cierto? Pero sigue constituyéndose en un todo que es del Estado, ¿correcto? Conclusión. 7. La DGA en su condición de ente rector evalúa la condición física, técnica. Lo que mencionábamos, ¿no? Justamente la DGA tiene esa facultad de supervisar, de verificar la condición física, técnica y legal de los bienes inmuebles a fin de disponer los actos que correspondan para optimizar su uso. ¿Correcto? A la conclusión 8. La aprobación de los actos de administración o disposición es efectuada por las entidades respecto a los bienes inmuebles de su titularidad. Claro. O por la DGA respecto a los bienes inmuebles de titularidad del Estado. Claro. Por ejemplo, el Ministerio de Educación es propietario de un bien inmueble, ¿correcto? Entonces, sobre este, el Ministerio de Educación tiene todas las potestades y facultades, ¿correcto? Pero se regulan, sí, tendrán que regular de acuerdo a la directiva con respecto al procedimiento, la tramitología. Tengo un caso.
El Ministerio de Educación es titular, propietario de un bien inmueble y quiere demoler. Entonces, al aplicar esta definición, al ser titular y propietario, en caso de demolición, no necesita pedir autorización a la DGA y ellos ya, como son titulares, responderán por la demolición y solamente les compete pedir las autorizaciones municipales, ¿no? Ahora, la siguiente conclusión 9. La disposición final constituye una actividad de la administración de bienes que comprende los actos de administración, ¿cierto? Eso ya también lo definimos, que la disposición es una actividad de la administración de bienes, porque dijimos que en la cadena de abastecimientos el componente administración de bienes está en la etapa de disposición final, porque ¿qué busca la DGA? Es proveer, abastecer de un bien inmueble, ¿correcto? Y cómo yo abastezco como DGA, cómo te proveo entidad pública, a través de actos de disposición final. ¿Cuáles son esos actos de disposición final? Los actos de administración, afectación en uso, actos de disposición, la transferencia. ¿Y para qué hacemos esto? Para garantizar un óptimo uso, para velar por el uso correcto de los recursos públicos o por una adecuada gestión del patrimonio inmobiliario estatal. Conclusión 10. Los actos de administración y actos de disposición de bienes inmuebles se inscriben en el registro público, ¿sí? Como dijimos, ¿no? Un acto de administración, el componente administración de bienes se inicia con la cartera inmobiliaria, con la distribución, con el mantenimiento, con la disposición final y por último con la inscripción en los registros públicos, ¿correcto? Tiene que publicitarse los actos que celebran o realizan las entidades públicas conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Conclusión 11. En el caso que las entidades obtengan terrenos producto de un acto emitido en el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales, estos se mantienen bajo dicho ámbito hasta que se produzca la recepción de la obra, momento en el cual el bien inmueble se incorpora al ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Esta es una consulta bastante concurrente porque, ¿qué pasa? Que si en la SBN, a ti entidad, por ejemplo, Ministerio de Transporte, te transfirió un bien inmueble para que realices, no sé, pues tu almacén, supongamos, ¿ya? Y ahí tienes que construir y has hecho un proyecto, tienes todo un proyecto porque es un mega almacén nacional. Y en tanto, ojo, primero, la SBN te lo ha entregado como terreno, ¿correcto? Pero tienes la obligación de ejecutar un proyecto de infraestructura, de edificación, ¿correcto? En tanto no se haga la entrega de obra, no pasa al Sistema Nacional de Abastecimiento, así haya una edificación. Eso lo dice literal la norma. Siguiente. Bien, finalmente comentarles, ¿no? Que como sucede con toda norma escrita, será la práctica y la casuística las que dicten los mejores designios para advertir nuestras fortalezas o eventuales requerimientos de ajustes a nuestra normativa, ¿no? Y los elementos conceptuales de un tema importante del actual derecho administrativo nacional. Gracias. Doy pase a Cecilia. Gracias, Delisa, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les recordamos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, Delisa, empezamos con la primera consulta. La primera consulta es así. Cuando un predio es administrado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y cuándo por la Dirección General de Abastecimiento. El micrófono. En automático. Gracias. A ver, en principio, un predio, y como ya lo hemos venido explicando y exponiendo, predio es entendido que es competencia y bajo administración de la SBN, del Sistema Nacional de Bienes Estatales. La DGA tiene competencia de o sobre los bienes inmuebles, entiéndase edificaciones, infraestructura pública,
¿correcto? Ahora, las características para poder diferenciar cuándo es un predio y cuándo es un bien inmueble lo hemos establecido. Decimos que es un bien inmueble cuando es una edificación permanente, bajo la administración de una entidad pública y que en esta infraestructura, en esta edificación, se venga brindando o se brinde, perdón, un uso o un servicio público. Cuando estamos ante un predio de competencia de la SBN, cuando son terrenos, terrenos sin edificación, terreno eriazo, playa, islas, ¿correcto? Entonces, eso, cuando la pregunta dice el predio, no, si me dices predio, únicamente es competencia de la SBN, ¿correcto? No es que en un predio vas a tener competencia de la SNA, no. Los predios son exclusivamente competencia de la SBN. Bien, siguiente consulta. ¿Aún se mantienen las directivas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales con respecto a los bienes inmuebles? No. Como dijimos, bueno, no, las directivas no se encuentran vigentes. Las directivas aprobadas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales no se encuentran vigentes. Solo aplica para los predios estatales, ¿correcto? Como dijimos, con la dación del decreto legislativo 1439 en la primera y segunda disposición complementaria modificatoria, se modificó la ley 29.151 y dijimos algo, y mostramos en el PPT cuáles han sido los articulados y se modificó la definición, se modificó las funciones y competencias y ámbito de aplicación de la SBN al crearse un nuevo sistema que era el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿correcto? Entonces, se restringe los predios estatales, vale decir otra vez, terrenos, playas, islas, terrenos sin edificación, para competencia de la SBN. Y para competencia de la DGA son los bienes inmuebles, entiéndase, edificaciones, infraestructura, etcétera. ¿Correcto? Bien, siguiente consulta. ¿Qué oficina es la responsable de administrar los bienes inmuebles en una entidad pública? A ver, el área encargada de la administración de los bienes inmuebles, en muchos casos, y si no es por regla general, es la Oficina General de Administración, conocida como la OGA, ¿correcto? A través de su oficina o dirección de patrimonio. Bien, siguiente consulta. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la administración de bienes inmuebles en cesión de uso? A ver, el marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, específicamente la Directiva 002-2021 EF 54.01, directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de los bienes del Estado, bienes inmuebles del Estado, no regula el procedimiento de cesión en uso. Esta es una figura jurídica del Sistema Nacional de Bienes Estatales, cuyo fin es otorgar un derecho a un particular, que no guarda relación con competencia de la Dirección General de Abastecimiento. ¿Que gestionamos qué? Dijimos, la DGA gestiona qué, administra qué, bienes inmuebles para abastecer o proveer de estos bienes a entidades públicas, para que estas entidades públicas cumplan una función, sus objetivos, sus metas operacionales, operativas, estratégicas, para que le den un uso o un servicio público. Entonces, la figura de la cesión en uso no se encuentra regulada. Y es más, un bien inmueble en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento no puede ser materia de cesión en uso. Esa es una figura del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el proceso para solicitar la transferencia de bienes inmuebles entre entidades públicas? Ya, correcto. El procedimiento tramitología para la transferencia entre entidades públicas se encuentra regulado en el artículo 37 de la Directiva 002-2021 EF 54.01, ¿correcto? Y los requisitos se encuentran en el artículo 29 de la acotada directiva. Una aclaración acá. Entiéndase que la figura de la transferencia de dominio es residual y excepcional, ¿correcto? Y entidad pública, si quieres transferir o pretendes transferir un bien de tu propiedad, previamente deberás contar con la opinión técnica favorable de la DGA como ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Bien, siguiente consulta. ¿Cuáles son las competencias de la Dirección General de Abastecimiento en la Administración de Bienes Inmuebles Estatales?
Como al comienzo o al inicio, perdona, de la exposición, hablamos sobre la Dirección General de Abastecimiento y cuáles son o bueno, se encuentran ya reguladas también en el DL como en el reglamento, con respecto a la administración de bienes, ejerce la rectoría. Es la máxima autoridad técnico-normativa, regula la gestión y disposición de los inmuebles que se encuentren bajo su competencia. Es decir, administra, gestiona, supervisa, dispone de los bienes inmuebles que son de propiedad del Estado, absuelve consultas y asesora a las entidades sobre el Sistema Nacional de Abastecimiento. Todo lo dicho lo puedes encontrar regulado en el DL 1439. Muy bien, siguiente consulta. ¿Es posible que un gobierno local pueda vender un inmueble como acto de disposición? A ver, los gobiernos locales se rigen por norma especial, es decir, la Ley Orgánica de Municipalidades. En tanto se refiere a un bien inmueble de propiedad de la municipalidad, toda acción y procedimiento que verse sobre el inmueble se regirán a lo regulado en la Ley Orgánica. Siguiente consulta. ¿Qué pasaría si un inmueble no es habitable y no cumple una finalidad pública y su origen jurídico ha sido obtenido mediante una prescripción adquisitiva? A ver, todo indica que se trataría de un bien privado, por lo que me estás diciendo. No es habitable, no tiene un uso público. O sea, en la pregunta está como que el razonamiento, ¿no? No está habitable, o sea, no está bajo la administración de nadie. No brinda un servicio público porque no está habitable, o sea. Y tercero, porque ha sido producto de una prescripción adquisitiva. Del propio análisis, se entiende que es un bien privado, pero es necesario, recomiendo primero, determinar si este bien está comprendido en el sistema con las características que ya dijimos, ¿no? Si ponemos a pensar, ¿está administrado o está en ocupación de alguna entidad pública? No. ¿Brinda un servicio público? No. ¿Cómo ha sido por una prescripción adquisitiva? Faltaría un poco de elemento de repente ahí, porque vayamos a ver de quién ha sido prescrito, o sea, de quién antes, el antecedente, de quién ha sido, cuál ha sido su inicio, la matriz. Diera que pensar que ha sido un bien privado, ¿no? Que lo has prescrito a un privado. Entonces, no guarda las características, la correlación característica de un bien inmueble en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Bien, la siguiente consulta. Si un hospital concede un espacio de infraestructura en asignación en uso para laboratorio referencial regional, ¿será necesario registrar esta asignación o solo se realiza a través de convenio? En la Directiva 002-2021-EF 54.1, cito esta directiva porque esta es nuestra marco, nuestra línea con la que trabajamos. En estricto, esta directiva no regula las figuras jurídicas de la asignación y la reasignación. Esas son figuras jurídicas del Sistema Nacional de Bienes Estatales en el ámbito del Sistema Nacional de Bienes Estatales y bajo competencia de la SBN. Por lo que el hospital, estoy presumiendo que es titular, que falta un elemento ahí de información, ¿no? Si el hospital, al ser titular de un bien inmueble que brinda un servicio público y bajo la administración del hospital, entiéndase que es un hospital del Estado, tiene que regirse por el marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, debiendo usar las figuras jurídicas que están establecidas en esta directiva, como por ejemplo la afectación en uso. Y no celebrar un convenio o asignación o resignación, que son figuras de otro sistema. Bien, siguiente consulta. ¿Ante quién se debería tramitar la devolución de un bien inmueble afectado en uso que cuenta con una construcción en mal estado y no está siendo utilizado? Mire, esto justamente eso es una característica, por llamarlo así, muy importante del componente administración de bienes, ¿no? Cuando exponíamos sobre el mantenimiento. Es importante que las entidades públicas le den mantenimiento y conservación a sus infraestructuras, seas administrador o propietario. Pero respondiendo a la pregunta, corresponde que
En principio corresponde que cumplas con la finalidad de conservar y mantener el inmueble, porque muy fácil se le puede se le puede afectar u otorgar algún derecho a una entidad pública y esta entidad pública en su descuido, ¿no? No le hace mantenimiento y esta irresponsabilidad hace que el bien se deteriore y por último se destruya. Es una pérdida para el Estado, ¿no? Entonces, por un lado es eso, ese es mi razonamiento que de repente como especialista y en mérito de querer salvaguardar un bien inmueble que puede servir para otra entidad, ¿no? Pero correspondería que presente ante la DGA, si eres el titular, si el titular del inmueble es el Estado, presentar una solicitud de extinción de la afectación en uso por renuncia. Y esta está regulada pues en el artículo 18, literal B de la directiva, que es una declaración unilateral por cuyo mérito se devuelve la administración total o parcial del bien inmueble, y esta renuncia lo tiene que hacer por escrito y lo hace la máxima autoridad administrativa. Ojo, no porque ustedes me renuncien y digo, ¿sabes qué? Renuncio a la administración, te la devuelvo. Ahí va a ser materia, si advertimos que el inmueble está deteriorado o destruido, va a ser materia de una evaluación y poner de conocimiento, ¿no? A la OSI para que, o el órgano de control interno para que se determine las responsabilidades, porque es obligación de los beneficiarios o de las entidades afectatarias conservar y mantener el bien inmueble tal cual se les encuentre, más tal cual se les entregue, salvo aquel deterioro propio de su uso, ¿no? Bien, siguiente consulta. ¿La Dirección General de Abastecimiento cuenta con un registro o cartera de bienes inmuebles? Ajá. También cuando explicábamos sobre el componente de administración de bienes, iniciábamos que este componente se empieza con la cartera inmobiliaria, ¿no? ¿Recuerdan? Justamente la misma normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento ha previsto que se cuente con una cartera inmobiliaria, la misma que sí se está implementando, ¿correcto? Se está implementando tanto técnicamente como reglamentariamente o legalmente, es decir, creándole una directiva para que sea la trazabilidad o sea justamente el ordenamiento legal que nos permita que nos regule la actividad, ¿no? O la forma de cómo es que se va a registrar estos bienes inmuebles en la cartera inmobiliaria. Y como dijimos, esta cartera inmobiliaria debe ser entendida como aquella herramienta que va a albergar los bienes inmuebles de libre disponibilidad. ¿Para qué? Para cuando una entidad pública nos pida un bien inmueble, se la dispongamos, ¿no? ¿Correcto? Se está implementando. La pregunta es que se está implementando, ¿correcto? Bien, siguiente consulta. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la autorización de demolición de un bien inmueble que se encuentra en estado de abandono y ruinoso? A ver, en principio, la directiva regula dos causales y que también ha sido materia de exposiciones pasadas. Dos causales para solicitar, para que tu entidad pueda solicitar la autorización de demoler una infraestructura o un edificio. Uno, cuando ese edificio ya no reúne o ya no reúne las características o ya no responde a los requerimientos institucionales. Y segundo, cuando esa edificación se encuentra en estado ruinoso. No establece estado de abandono, que es otra cosa, son otras características, es otra, que la causal de abandono no está regulada en la directiva. Como les digo, solo son dos. Pero como dijiste, ruinoso, bueno, si la edificación está en estado ruinoso, y si esta demolición puede ser total o parcial, porque no necesariamente toda la edificación puede estar en ruinoso. La edificación podría ser parcial, ¿no? Un edificio, un piso, bueno, en todo caso un edificio, un pabellón, perdón, un pabellón, ¿correcto? Estos requisitos se encuentran regulados en el artículo 24. Y la tramitología se encuentra regulado en el artículo 25. Es necesario que para tener en cuenta que para el caso de autorización de demolición por estado ruinoso se cuente con un informe emitido por la entidad competente. ¿Qué tipo de informe? Es un informe emitido por el INDECI o por algún órgano de la municipalidad encargado de determinar que esa edificación en realidad sí se encuentra en estado ruinoso, ¿no? Y que es un riesgo mantener o conservar su construcción. Entonces, ese es importante, aparte de los requisitos, perdón, que ya están establecidos en el articulado ya citado. Bien,
¿Qué requisitos necesita una entidad pública si desea solicitar la afectación en uso de un bien inmueble para la ejecución de un proyecto de inversión? Ajá. En los casos que la entidad pública requiera de una afectación en uso para realizar o ejecutar un proyecto de inversión adicional a los documentos ya y requisitos ya señalados en el artículo 14, numeral 14.2 de la directiva, deberá presentar la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil previo a su declaratoria de viabilidad. Estos son elaborados conforme al sistema o disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y de Gestión de Inversiones. Dichos documentos tienen un carácter de declaración jurada. O sea, la pregunta es básicamente tu ficha técnica, pues, ¿no? Bien, siguiente consulta. ¿Qué pasa si una entidad ha realizado una demolición sin solicitar previamente la autorización de la Dirección General de Abastecimiento? ¿Se puede regularizar este trámite? No, a ver. El marco normativo, nuevamente cito a la directiva, es más, del Sistema Nacional de Abastecimiento, y específicamente la directiva, no regula el procedimiento de vías de regularización, de demolición. No, pero la realidad es otra. He visto casos que primero han demolido y después de 3 años nos han pedido la autorización. Es la informalidad en que vivimos, ¿no? Es la informalidad en general del sistema en el Perú. Lo que sí es exigible es que como entidad, procedas primero a solicitar tu autorización para demoler, ¿no? Y ya hemos explicado preguntas atrás que existen 2 causales. Si es que la entidad, si es que la edificación ya no reúne o no reúne las características que tú necesitas para ejercer o cumplir tus metas o tus objetivos, puedes demolerla. Ha pasado, por ejemplo, un caso en un colegio, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo porque me gustó esta casuística muy acorde a este tema. Era un colegio con, no sé, 5 aulas de un solo piso y su universo de estudiantes ya rebasaba. Entonces, la infraestructura ya no se adecuaba a sus necesidades. Entonces, han tenido que demoler y han tenido pues un proyecto de inversión, un proyecto de infraestructura con mejores condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso se acomoda, ¿no? Y en este caso, pues primero se tiene que solicitar la autorización. No existe en vías de regularización o regularización posterior, porque justamente lo que se es exigible es que la entidad me solicite para nosotros poder evaluar la pertinencia, porque también podría haber de que sin ánimo de crear comentarios negativos, ¿no? Que hay actos de corrupción y que un determinado director quiera, no sé, pues quiera sacar algo de un proyecto y simplemente ordena a demoler una infraestructura que sí está sirviendo, una infraestructura que sí está en óptimas condiciones. Entonces, eso también nosotros tenemos que evaluarlos, ¿no? No Bien, solo por demoler. Uh-huh. muy bien. Siguiente consulta. ¿Es posible que la afectación en uso de un bien inmueble se dé a plazo determinado o indeterminado? Claro, claro, sí, el marco normativo. O sea, sí es posible que la afectación en uso de un bien inmueble se dé a plazo determinado o indeterminado. Es más, la directiva regula la figura de la afectación en uso y establece que el plazo puede ser indeterminado o determinado. Va a variar o va a depender de la finalidad para el cual va a ser otorgada esta afectación en uso. Bien, siguiente consulta. Si como entidad pública tenemos un bien inmueble en afectación en uso, ¿se puede dar a otra entidad pública que lo administre? No, a ver, tú eres una entidad pública y tienes una afectación en uso. El predio no es de libre disponibilidad, principio. 2, tú como entidad pública no puedes, es más, estás prohibido de otorgar un derecho, porque tú tienes la obligación, primero, de cumplir con la finalidad para la cual se te ha otorgado. Segundo, cumplir con las obligaciones que este derecho ha generado. Y no puedes desnaturalizar el uso para el cual se te ha otorgado. Y no puedes disponer de este bien a favor de un tercero. Entonces, simplemente, si ya no te interesa, ya no te es útil, solicita a la DGA la extinción de la afectación en uso por renuncia y nosotros agregamos esto a la cartera y lo pondremos a disposición de una entidad que sí lo necesite.
Muy bien, y como última consulta, Elisa, ¿cuál es la normativa vigente referente a la administración de bienes inmuebles? Bien, como dijimos desde el comienzo, el componente administración de bienes encuentra su regulación, en principio, en el decreto legislativo 1439, que es el decreto legislativo que desarrolló el Sistema Nacional de Abastecimiento, su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 217-2019, perdón, y la Directiva 002, que es la directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Bueno, gracias, Cecilia, por la invitación y gracias a todos los participantes a este webinar, esperando que lo expuesto sea de mucha utilidad en la gestión de sus labores, ya que estamos inmersos en la gestión y administración del patrimonio inmobiliario estatal. Gracias. Gracias, Elisa, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, la Administración de Bienes dentro del Sistema Nacional e Impacto en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.